Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas, aquí estamos puestos y dispuestos y con muchas ganas y con mucha alegría de estar con ustedes en esta emisión de Central FM Equilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, en las aplicaciones que tenemos en iOS y en Android, y por supuesto también en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio, en Google, y pues tratando de llegar a todos ustedes de diferentes formas posibles para estar juntos en este México nuestro, en este país, en este Somos México. Y esto, Somos México, punto. Eso es lo que tenemos que pensar, que somos un país orgulloso y dispuesto a trabajar y a enfrentar y vencer todos los obstáculos que se nos pongan, los obstáculos que se nos pongan en el camino. Estamos como siempre listos y con muchas ganas para informarte. Y antes que nada, con nuestro agradecimiento, hablo a nombre de todo el equipo de trabajo, de que nos des entrada en esta mañana. Vamos a empezar y hay un resumen con las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, les quiero decir que Artemio Zúñiga, que es juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dicta ya prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya. Esto hace que todas las medidas cautelares, esto fue a solicitud de la defensa, todas las medidas cautelares que se tenían ya no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque estando preso, pues ya no puede ir a firmar todas las semanas para estar afuera, sino que está adentro. Y al estar adentro, todo esto tiene que cambiar. Esto es una decisión que se da por este juez a nombre de una solicitud que hace la Fiscalía General de la República y la Defensa para que cambie el estatus de... Es un tema demasiado legal, pero lo que les quiero decir con esto es que Emilio Lozoya formalmente está en la cárcel. En audiencia, Lozoya afirmó que Pemex adquirió una planta chatarra de agronitrogenados por pedido de la oposición. Fíjense nada más, en el marco del Pacto por México, y rechazó que la compra se hubiera realizado con un sobreprecio, como le imputa a la Fiscalía General de la República. El exdirector de Pemex sostuvo que el plan para comprar la planta de Altos Hornos fue anterior a su arribo como director a la empresa petrolera. Antes, Miguel Ontiveros, que es abogado defensor de Emilio Lozoya, informó que Emilio Lozoya ofrecerá a Pemex para el daño que supuestamente se le acusa causó un total de $5 millones mediante la entrega de 3 inmuebles y de dinero a cambio de que la Fiscalía General de la República retire las imputaciones en su contra por procesos, caso de agronitrogenados y el caso de Odebrecht. Y con esto dice que se trata de $3.4 millones por el proceso de la planta de agronitrogenados y 1.6 para resolver el adeudo supuesto que se tenía con el asunto de Odebrecht. Y bueno, pues con esto Emilio Lozoya pretendería resarcirle a Pemex el daño presunto que pues tiene que responder de alguna manera para que le quitaran la prisión que ahora sufre. En tiempos revueltos, silencio y moderación deben de regir mi conducta. Esto lo dice Santiago Nieto, el que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al agradecer las invitaciones de diferentes espacios para hablar sobre su dimisión. Pues digo, es lógico, no todos buscamos a este hombre. Yo lo busqué cuando era el mero y nunca quiso atender a mis llamados, pero el hecho es que ahora pues menos, ¿no? El hombre dice que primero van sus obligaciones con su familia, después sus obligaciones con los compromisos profesionales, y que ahora tiene que tener paciencia y reflexión luego del escándalo que se causó por su boda allá en Antigua, en Guatemala, en la que hubo, pues ya saben ustedes, ¿para qué lo repaso? Hubo de todo.
López Obrador calificó como una buena decisión la de Santiago Nieto de haber renunciado. Es decir, con esto, él se lava las manos y dice, yo no lo corrí, él renunció, y lo dice así. Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia, y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. Que estuvo 3 años en la cárcel y que el hombre tiene muchas cuentas pendientes en sus cajones, facturas por cobrar y muchos rencores, igualito que el presidente, igualito, la misma idea. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del supuesto homicidio del hermano de Alejandro Gertz Manero porque su exposición mediática afecta la honorabilidad de la Fiscalía General de la República. Voy a hacer algo muy cortito. Se muere el hermano de Alejandro Gertz Manero, un hombre octogenario. Se muere por la lógica de la vida. Él vivía con su pareja, que fue una pareja con la que vivió 30 años. Y una vez que muere el hermano de Alejandro Gertz Manero acusa a la pareja de su hermano de haber sido omisa en atenderlo y por eso muere, es decir, le causa la muerte. Al ser una mujer ya de casi 90 años, no la puede meter a la cárcel, pero tampoco la puede meter a la cárcel porque por lo que él la culpaba, pues no procedía desde el punto de vista jurídico hasta que llega a ser fiscal general de la República. Ahí procede, y como no puede meter a la cárcel a la pareja de su hermano, entonces mete a la cárcel a la hija de la pareja de su hermano y les obliga a que todos los bienes de su hermano pasen a él. Esa es la historia. Y pues no hay nada que lo defienda, ¿no? Hasta que deje de ser fiscal, y entonces ahí se dirá, ¡qué barbaridad! ¡Qué atropello se hizo en contra de esta familia! Pero el hecho es que la hija de la pareja de su hermano está en la cárcel. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, advierte que la Cámara de Diputados pone en riesgo a la reforma laboral al recortar 2.935 millones de pesos de la petición presupuestal del Consejo de la Judicatura Federal, advirtiendo que esta reforma es esencial para la relación con varios, entre ellos entidades como Estados Unidos, ¿no?, con la que tenemos un acuerdo laboral que cumplir con el marco del TEMEC, así como también con Canadá, y Saldívar habla. De verdad que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que, uno, es una obligación constitucional. No alcanza a entender, pero el hecho es que el presupuesto pasa, y pasa con la aplanadora de Morena, con todas las elecciones intermedias, entre Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, hacen lo que quieren con 274 votos a favor, 219 en contra. La Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Previo a la votación, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, anunciaba que hubo 1.994 reservas para su discusión en lo particular, de las cuales 1.644 fueron ingresadas por la oposición. Estas se van a discutir hoy. El dictamen prevé un gasto de poco más de 7 millones de millones, 88 mil millones de pesos. Tras la aprobación del presupuesto, diputados de Morena gritaron: es un honor estar con Obrador. Y sí se pudo. Hazte de cuenta que era un partido Atlas Guadalajara. Bueno, así, al inicio del debate, Va por México mostró unidad frente a Morena y Jorge Romero hablaba de marcianos. Nosotros no venimos con la marcianada de pedirles que se saquen 500 mil millones de pesos más. No venimos con eso. Con exactamente los 7 billones, 88 mil y poquito más millones de pesos, es como estamos planteando un proyecto alternativo. Ni un peso más. Y no va a pasar absolutamente nada, no les van a hacer caso. Rubén Moreira, coordinador del PRI, pide que se atienda a estas propuestas. Los estados y los municipios los están observando esta discusión. Y si se aprueba lo que tienen, estarán estrangulando a los municipios de este país.
Y cuando contesta Morena, en voz de Laura Imelda Pérez, dice, no es una marcianada lo que están ustedes proponiendo, es otra vez la división, es la hipocresía de la derecha. El grupo parlamentario de Morena va a favor de este presupuesto porque tiene una visión global y busca batir las desigualdades que prevalecieron durante los gobiernos del PRI y del PAN. Bueno, el hecho es que se deja de atender a los estados, a los municipios, porque hay municipios que ya no pueden operar. Se deja de atender a la salud, se deja de atender con toda profundidad a la educación, a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, al avance, a la inversión económica. Se deja de invertir en muchos asuntos que tienen que ver con infraestructura. Y quieren hacer modificaciones en la oposición y Morena nada más no cede. Luego de denunciar que el proyecto de presupuesto para el próximo año atenta en contra del federalismo, alcaldes del PAN, del PRI y del PRD demandan a la mayoría en la Cámara restituir el presupuesto de egresos de la Federación. César Garza habla en este sentido, presidente municipal de Apodaca, en Nuevo León, que dice: debemos denunciar esta tendencia centralista que daña severamente al federalismo de México. Los municipios somos el eslabón más débil de esta cadena. Al cerrar este ejercicio, cerca del 50% de los municipios del país no podrán cumplir sus obligaciones y caerán en una situación de quiebra operacional. Es urgente la atención del Poder Legislativo a este deterioro municipal. Urge rescatar a los municipios de México. 12 alcaldes de algunas de las principales capitales del país y emanados de distintos partidos, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, se reunieron para compartir visiones sobre lograr disponer de más presupuestos sin depender de las aportaciones federales. Y con esto viene una necesidad de hacer algo, porque están cortos de dinero, porque están en una posición en la que no tienen ni siquiera para sufragar, para pagar a sus empleados. De 252,000 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, menos de la mitad realizaron las declaraciones que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Alrededor de 100,000 presentaron apenas sus declaraciones de situación patrimonial y una cifra menor cumplió con las fiscales y las de intereses. La Contraloría General reportó en su última actualización oficial que recibió las declaraciones de los servidores públicos en 2 etapas, desde octubre del 2020 hasta un corte en agosto de este año que corre. El presidente dice que si Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le pregunta sobre la reforma eléctrica que impulsa su gobierno, él va a tener que decir sin pelos en la lengua: pues mira, Joe Biden, es que no quieren dejar de robar. O sea, va a decirle al presidente de los Estados Unidos que las empresas norteamericanas van a México a robar. Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso, pero en el caso de que me dijera algo, le diría: pues, presidente, es que no quieren dejar de robar. Y dígame, ¿qué se hace en estos casos? Y entonces Joe Biden, ya que estamos hablando en el éter de los supuestos, ¿no? Joe Biden entonces le diría al presidente: ¿y cómo están tus hermanos? Digamos como un recordatorio familiar, ¿no? Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ya confirma que habrá una reunión de la cumbre de los 3 amigos entre Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente, el observador, y habla de algunos de los temas que se tratarán en la reunión cimera. Esta reunión, esta cumbre, está programada para el día 18 de noviembre, la semana entrante. Tendrá verificativo en Washington, como ya expliqué. Vamos a tener aproximadamente 2 horas de reunión trilateral, la cumbre. Hay muchos temas, pero si ustedes me permiten, son los principales: COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. La competitividad, crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso
cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región, el tema de la migración y el desarrollo. La Casa Blanca, por su parte, dice los temas que prevalecerán serán cambio climático, COVID, migración. Y lo que no dice ni Marcelo ni la Casa Blanca es que tendrán que hablar de seguridad. Por supuesto, tendrán que hablar de seguridad. Ahí está el comunicado que les presento de The White House. Dice for immediate release, y ahí habla de los principales compromisos como el crecimiento esencial, la habilidad de construir mejores formas a través del liderazgo, de unión entre las intenciones de los tres países en una sociedad en donde afirmamos que América del Norte es la zona más dinámica y competitiva a nivel comercial del mundo. El grupo plural de 5 senadores respaldó la iniciativa para nacionalizar el litio que presentó el gobierno federal. De hecho, los legisladores dieron a conocer una carta que enviaron al presidente en la que consideran que el aprovechamiento del litio debe de ser visto como un asunto de carácter estratégico. En esta se lee que este recurso natural del futuro no debe de ser explotado por particulares en el presente, sino aprovechado por las nuevas generaciones que necesitarán de energía, a diferencia de los hidrocarburos como hoy los conocemos, de desechos fósiles. Por segundo día consecutivo, manifestantes bloquearon el principal acceso vial de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esta ocasión fueron extrabajadores de aduanas que protestaron por despidos injustificados, por falta de recontratación, por adeudos, y los ex empleados colocaron pancartas e incluso una casa de campaña. Luego de 12 horas de cerco, decidieron no retirarse del lugar por falta de acuerdos. Fíjense, me contó alguien que llegó de México ayer. Ya saben ustedes que hubo una manifestación también el día anterior de padres de familia con hijos con cáncer. Tuvieron que llegar caminando medio kilómetro con las maletas. Y cuando se dieron cuenta de quiénes bloqueaban a la Terminal 1, en lugar de decirles, oye, me hiciste caminar todo esto, les aplaudían. Como diciendo, estamos con ustedes. Estamos en contra de que no haya la entrega de medicinas para sus hijos. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación informa que el próximo 20 de noviembre emplazará a huelga a Aeromar por incumplimiento de pago de salarios y prestaciones a 93 sobrecargos. Las aerolíneas en México siguen operando con muchos problemas, y este es parte de uno de los síntomas de lo que se presenta en la aviación mexicana de cabotaje, es decir, de transporte de pasajeros. Hacemos una breve pausa, regreso aquí con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 11 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 6. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, en otras informaciones quiero decir que ante la propuesta de recortar casi 5,000 millones de pesos de su presupuesto para el 2022, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, dice, con esto no podemos organizar la revocación de mandato. O sea, no hay dinero para poder hacer esto, y así se explica. Y hoy lo reitero con toda claridad y firmeza. Un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato, un ejercicio inédito de participación ciudadana que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios. Y si la Cámara de Diputados no dota de los recursos suficientes, que quede bien claro y bien entendido que quien mató este proceso de consulta ciudadana de la revocación de mandato fue el partido Morena, la Cámara de Diputados y sus aliados. Y el presidente, ¿no? Porque después de todo el presidente dice, pues que el INE lo haga, aunque no haya con qué pagar. El otro día leí un artículo muy interesante de Ciro Murayama, en el que narra todo lo que se tiene que hacer para hacer la revocación de mandato. Eso es una elección a nivel nacional, con todas las previsiones y todas las
características de un proceso formal que tiene que ver con muchos gastos, muchísimos. El Consejo General del INE aprobó modificar lineamientos para incorporar el uso de formatos impresos en todo el país y con esto recabar firmas, lo que implicó modificar fechas, por lo que la consulta sobre la revocación de mandatos se recorrerá del 27 de marzo al 10 de abril. Ángel Ávila habla de estos comités en el INE. Utiliza recursos públicos para generar estos comités de defensa de su proyecto, en donde, por supuesto, van a tratar de juntar esas firmas y que cuando no lo logren, pues utilizará los padrones de los programas sociales. Federico Dorin, diputado por el PAN, calificó como ofensiva y grotesca la promoción que realiza la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con la tarjeta Claudia, que es una forma descarada de promoverse como jefa de gobierno. Imagínate que el jefe de gobierno en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sacado una tarjeta que se llamara tarjeta Cuauhtémoc, o Ramón Aguirre, la tarjeta Ramón, o la tarjeta Ernesto P. Uruchurtu, ¿no? O una tarjeta que se llama La importancia de llamarse Ernesto, ¿no? De Oscar Wilde. Es que es increíble, pero bueno, pues esto nos habla de que como diría aquel, los demonios andan sueltos. Representantes de oposición en la Ciudad de México alistan denuncias ante la Contraloría General y autoridades electorales por el despliegue de funcionarios para promover a Claudia, jefe de gobierno, y al presidente López Obrador durante la entrega de tarjetas y de becas. Ricardo Rubio, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino, aseguró que se trata de una conducta asaz ilegal, pero la hacen con la impunidad completa. Pese a las críticas, Claudia Sheinbaum dice que el gobierno de la Ciudad de México mantendrá el despliegue de funcionarios para realizar redes de promoción en eventos masivos. O sea, háganle como quieran. En Colima, López Obrador reprendió públicamente a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Juan Ferrer, titular del INSABI. Les advierte que no quiere escuchar ya más excusas sobre desabasto de alimentos. O sea, ya hasta el propio promotor de que no haya medicamentos, ahora ya dice, por favor, o sea, ya. Pero ya, tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos. No puede dormir el presidente porque no hay medicamentos, pero lleva 3 años gobernando y no hay medicamentos, o sea que lleva 3 años sin dormir. López Obrador anunció que reforzará la presencia de fuerzas federales del Estado, pero en lo particular en el puerto de Manzanillo, considerado como una puerta de entrada del fentanilo. Laida Sansores, esta sí se salió. En una reunión como gobernadora de Campeche dice, ya pasó el COVID, hombre, el cubrebocas, no, hombre, aquí estamos ya en semáforo verde, ya nada. Estaba yo viendo aquí que traen todavía el tapabocas, pero yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos declarado COVID free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. No sé, se me iba el ojo para el puño izquierdo de la cantidad de brazaletes que trae, ¿verdad? Es impresionante que estamos en verde. México se ubica entre los países con exceso de mortalidad en lo que va de la pandemia por el COVID. Hasta julio del 2021 es el corte, según un informe de Panorama de la Salud 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según este documento, el primer lugar es Estados Unidos con un exceso de muerte de 846,000 personas. Le sigue México con 574,000, luego Polonia con
con 139,000, Italia con 128,000, Colombia con 118,000 y Reino Unido con 108,000. El organismo advierte que en el 2020 y en el primer semestre del 2021 el exceso de mortalidad por todas las causas en México aumentó 55.8% comparado con el promedio entre el 2015 y 19. La cifra es el porcentaje de incremento más alto entre 37 países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, de acuerdo con nuestros indicadores, México tiene la tercera tasa de vacunación anti-COVID más baja entre los países integrantes de la OCDE. Pero para el gobierno, esto ya se acabó. México presumió el programa Sembrando Vida en la conferencia de la COP26. Es impresionante. María Luisa Albores, bueno, mejor que lo diga ella, ¿no? No se trata de pagar para sanar culpas, de construir proyectos de energías limpias con contratos sucios, ni de pagar los daños después de haber contaminado y afectado a toda una población. Hay cosas que no podemos obtener con dinero por el bien de México, el planeta y la madre tierra. Primero los pobres y las y los olvidados del mundo. Las y los y les y luz y las lis. Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, quien también está ahí en la cumbre climática en Escocia, pidió a la Secretaría del Medio Ambiente parar las emisiones que envenenan. En Twitter señala que si México fuera congruente, hubiera firmado la declaración sobre la descarbonización de la COP26 y explica que una manera de proteger los derechos humanos es garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano, libre de contaminación. Un herido, 4 vehículos quemados es el saldo preliminar de una explosión en 2 bodegas de pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. El cártel Jalisco Nueva Generación sorprendió a todos y se fue a repartir despensas entre habitantes de varios municipios de Nayarit afectados por el paso del huracán Pamela. El grupo delictivo sorprendió a habitantes de Tuxpan, gobernado por Movimiento Ciudadano, al convocar en una de sus calles principales a decenas de lugareños a recoger bolsas con arroz, azúcar, sal, papel de baño, café, aceite, frijol, sopas. Llegaron en camiones de carga con estas despensas que repartían y decían Cártel Jalisco Nueva Generación, Plaza Bahía de Banderas, de parte del señor Fresa y su comitiva. Eso es lo que decía este reparto. A pesar de los intentos del gobierno mexicano por desalentar las subastas de piezas arqueológicas, patrimonio de la nación, Christie's vendió este miércoles en París medio centenar que formaba parte de un acervo ofrecido para la venta Pre-Columbian Art y Taino Masterworks, que incluía 72 obras prehispánicas que pertenecían a culturas de nuestro territorio, de acuerdo con el INAH. Pedro Castillo, presidente del Perú, anunció que ordenó, ¿qué creen?, vender el avión presidencial. Lo dice así. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Es un Boeing 737-528, operado por la Fuerza Aérea Peruana. Tiene una capacidad para 70 pasajeros. No es la primera vez que el presidente del Perú trata de vender un aparato o un presidente peruano. En el 2007, Alan García, hoy muerto, suicidado, también intentó hacer lo mismo. El ex, así como en México, López Obrador, intenta hacer lo mismo porque no ha pasado nada con el avión presidencial. El ex juez Sergio Moro, ícono de la mega operación anticorrupción Lava Jato, que llevó a prisión al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, se afilió a un partido centrista con miras a participar en las elecciones del 2022. Y con esto empiezan a surgir nuevos líderes que pudieran aspirar a la presidencia de un país hoy políticamente confundido. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, y regresaremos aquí con más noticias. El clima en Central FM.
Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 11 de noviembre se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 60%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ha pasado el estatus jurídico de Emilio Lozoya a otro nivel. Ahora ya está preso formalmente. Ya de esta prisión preventiva justificada y de medidas cautelares que se tenían en el pasado, se tuvo que hacer una corrección legal. Es un tecnicismo, es estrictamente jurídico, pero sí vale la pena que lo tratemos de comentar entre todos nosotros. Antes, Emilio Lozoya tenía la posibilidad de estar libre y de llevar su caso en libertad, con restricciones propias de un brazalete, de no poder circular hasta cierto perímetro, de tener que firmar constantemente su presencia o su no ausencia. Y todo esto pues ya no puede ser, porque el hombre ya no tiene por qué traer un brazalete si está preso, el hombre ya no tiene por qué ir a firmar a un lugar en donde está, porque ya no tiene, jurídicamente ya no queda el pedirle que vaya a firmar cuando está preso. Y las medidas cautelares que se tomaban en el caso particular de Emilio Lozoya, ya prescribieron, porque el hombre ya tiene otra condición, y su condición es de estar formalmente preso. Tal vez es este concepto de prisión formal para Emilio Lozoya no convenga para su causa, porque ahora lo que está tratando de hacer de una manera desesperada la defensa es ver cómo se arregla la libertad de Emilio Lozoya. Y una de las formas que se encontró, la única forma que se encontró fue, bueno, pues si hubo un caso de daño patrimonial en la operación de compraventa de agronitrogenados, pues la pago. Y si hubo un caso similar en el supuesto soborno de Odebrecht hacia Petróleos Mexicanos, pues lo pago. Y ofrece, entre bienes inmuebles y diferentes activos, unos $5 millones por el resarcimiento de estos daños presuntos provocados presuntamente por él y su dirección. Ahora, el hombre tiene amigos y se argumenta dentro de los alegatos. Uno de ellos es Enrique Peña Nieto, que le podría fácilmente ayudar a huir en caso de que estuviera en libertad y por eso la prisión. O tiene amigos como Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que también ha tenido la sagacidad de estar fuera, no obstante, no ha cumplido con el resarcimiento del daño de la supuesta operación entre agronitrogenados, otrora propiedad de Petróleos Mexicanos y ahora de Altos Hornos de México, de unos $250 millones. Alonso Ancira es un tipo hábil que podría también ayudarle a Emilio Lozoya a evadir la acción de la justicia. Y entonces, bajo estos argumentos, Emilio Lozoya Austin, hoy podemos decir que formalmente es un objeto de juicio, o sea, de acción de la justicia del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aunque se trate de un poder que formalmente es diferente al poder ejecutivo en el poder judicial. ¿Qué le quita a Emilio Lozoya? La libertad, por lo menos condicional o condicionada a un cierto perímetro y ciertas restricciones. Eso le pasa por andar yéndose a cenar a lugares públicos en donde se le ventila. ¿Y qué le quita al presidente? Le quita una presión, ya que estando preso Emilio Lozoya, nadie podrá argumentar que el presidente lo protege. De aquí tendrán que venir por debajo de la mesa aclaraciones entre Enrique Peña Nieto
Luis Videgaray y Andrés Manuel López Obrador ostentando el poder. ¿Qué pasó con el pacto? ¿En dónde quedamos? Este era de los que no ibas a tocar. Y la respuesta de López Obrador tendría que ser, mira, lo traté de hacer por 16 meses, pero ¿para qué se va a cenar? ¿Para qué me exhibe? Porque yo estoy tratando de hacer sentir que en México se ejerce una acción de justicia y este hombre en el Hunan me ventila y me pone en evidencia. No me quedó otra más que meterlo a la cárcel. Obviamente la respuesta del equipo de Enrique Peña Nieto será de, pues habíamos quedado en algo. Y la que queda como pregunta para ti y para mí es si Emilio Lozoya es el tope al que llegará el gobierno de López Obrador en una acción de justicia. Es decir, para abajo hay muchos empleados de Emilio Lozoya que podrían en este momento estar en la cárcel. Para arriba tendría que haber una acción de justicia hacia el exsecretario de Hacienda y expromotor principal de la campaña de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia, Luis Videgaray, y el propio presidente Enrique Peña Nieto. ¿Será? ¿Se podrá entretener la opinión pública sabiendo que ya Emilio Lozoya está en la cárcel y ya no se necesitaría de más acción del presidente para hacer sentir que se hace justicia en el país? Hombre, porque si hablamos del sexenio pasado y los abusos y la corrupción, muchas más, aparte de Emilio Lozoya, personas tendrían que estar en la cárcel. Pero si con esto le tapa y le hace un boquete a la oposición que lo pudiera criticar y con el hecho de que pongan a un pececito en la cárcel implicaría no más presión para el presidente, a lo mejor ahí quedan las cosas. Todo dependerá de hasta dónde la sociedad mexicana pudiera empezar a reclamar que tiene que hacerse mucho más y mucho más a fondo para que el presidente verdaderamente demuestre que está comprometido con este accionar de la justicia, sobre todo ante elementos que claramente han perjudicado al país. Pero en este mundo de la simulación, cualquier cosa es posible. Por lo pronto, el presidente ya no está tan intranquilo y sabe que estando Emilio Lozoya en la cárcel, él tendrá por lo menos unos cuantos días de paz. Regreso después de estos mensajes. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, algunas circunstancias políticas que prevalecen hoy en el estado del país. Una de ellas, en medio de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña atacó al expresidente Felipe Calderón. Dice, ¿cómo es posible que este hombre haya podido ser asesor de Iberdrola después de su sexenio? Este legislador, por cierto, plurinominal, atacó también a la dirigencia del PAN y les llamó hipócritas por defender a las energías sostenibles, limpias, al tiempo en que acudían al Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Bueno, estos, independientemente de si el expresidente Felipe Calderón fue o no asesor de Iberdrola, habría que decir que Iberdrola es una empresa legalmente constituida, es una empresa integrada con presencia en muchos países que genera empleos formales, que paga impuestos y que es una empresa, digamos, localizable, es una empresa legal. Ahora, ¿quién es Gerardo Fernández Noroña? Bueno, él representa al movimiento unificador de taxistas, de los que dependen los taxis Pantera, que es una organización que opera en la ilegalidad y con frecuencia se confronta con la autoridad o con otros taxistas legales en centrales camioneras y algunos otros puntos. Lo hizo en muchas ocasiones en el aeropuerto. Falta agregar que siendo uno de los líderes del Frente Popular Francisco Villa, Gerardo Fernández Noroña apoya a invasiones de predios y otros actos ilícitos de vandalismo y de activismo político o politiquería, como dirían algunos,
en la que Gerardo Fernández Noroña es uno de los autores intelectuales. Y de eso, bueno, de eso nada. También decir que las empresas Iberdrola de México y Louis Dreyfus Company inauguraron un nuevo sistema fotovoltaico que va a suministrar el 80% de la energía que utiliza un plantío de café en Perote, en Veracruz. Esta instalación está compuesta por 486 paneles solares en un rango de 1 hectárea y evitaría emitir unos 184 toneladas de dióxido de carbono al año una vez que el proyecto finalice. Una de dos, o Iberdrola conoce cosas que nosotros desconocemos, luego de la promoción de la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador, o Iberdrola realmente está poniendo su apuesta a que esto no pase, o sea, la ley de la industria eléctrica, o que el que pase sea el presidente de la República, pase dentro de 3 años a otra cosa, y este proyecto resulte viable para este complejo cafetalero. El hecho es que ahí está, se va a hacer la construcción y realización de este proyecto, y vamos a pensar que esto se volviera masivo y que no solamente un beneficio cafetalero llegara a contratar a una empresa que le diera energías sustentables, que fueran 1,000. ¿Qué pasaría con las iniciativas del presidente? Bueno, que pasarían a otro lado y que serían ignoradas. Es por eso que te quiero invitar a ti, a que no nos esperemos a que acabe este sexenio, porque perderíamos 3 años extraordinarios, valiosísimos. Y que si vamos a hacer cosas, vamos a hacerlas ya. Y que si vamos a asumir riesgos, asumámoslos ya. Pero saquemos a México adelante. No podemos seguir esperando. Y otra de las cosas, dentro del estado del país, luego de su renuncia a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reiteradamente ha estado en medios, tuiteando, y dice que por ahora se mantendrá en silencio porque el entorno político que se vive es tenso y agradece muestras de apoyo, incluso ofertas de empleo. Expresa que en tiempos revueltos, silencio y moderación deben de regir su conducta, como siempre ha sido su vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero, decisiones personales, después familiares. Nada más decir que cuando fue removido de la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el 2017, armó un escándalo tremendo, que llamó la atención del propio presidente López Obrador, que después lo puso en la Unidad de Inteligencia Financiera, al frente, y que ahora lo quita. Pero en este momento me llama la atención que este hombre, Santiago Nieto, que técnicamente, estrictamente está en luna de miel, se ponga en formato Twitter y se ponga a tuitear sobre las justificaciones por su silencio. Y última, en el marco de la reunión del COP26 que se lleva a cabo en Glasgow, en Escocia, el gobierno de México fíjense nada más, se comprometió a que a partir del año 2040 no haya un solo vehículo en México que se venda de combustión interna. Todos tendrán que ser eléctricos. Esto lo da a conocer la Secretaría de Economía a través de su cuenta de Twitter. La señora Cloutier dice que con esto se suman a la tendencia global que hay en la materia de energías sostenibles. A ver, por un lado, estamos haciendo una refinería como Dos Bocas, capaz de refinar 400,000 barriles de gasolina al día, que empezó costando 8,000 millones, que va en 12,000 y que para cuando termine, cuando esto sea, estará sobre los 20,000 millones. No se va a terminar el 2024, se va a terminar, si bien nos va, acabando la mitad del siguiente sexenio, es decir, por el año 2027. Quedarían entonces 13 años para que esta refinería tuviera que cerrar. Aparte de la compra del 50% de la refinería Deer Park a Shell en Texas.
que supuestamente, a decir del presidente, esta celebración de esta compra se consolidaría tan lejos como mañana viernes. Con estas inversiones y estos compromisos, ¿hay congruencia en lo que está haciendo el gobierno mexicano? ¿Hay un real compromiso con el cambio climático y con la no emisión de elementos contaminantes a la atmósfera? Francamente, pienso que lo que no hay centralmente en el gobierno de López Obrador es una planeación sensata que le diga a través de análisis de viabilidad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En otras palabras, con Dos Bocas y Deer Park, el presidente, que es quien dicta la política, está, como dicen los chavos, en la necia. Aunque el costo no lo va a pagar él. Si acaso en la historia, lo vamos a pagar tú y yo. Este es el estado del país. Hacemos un corte y regreso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y vamos directamente a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que nos tiene, como siempre, información importante en el ámbito internacional. Adriana, te saludo esta mañana. Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Pues sí, el tema es que ya se armó la reunión de los tres amigos. Ya se armó. Ayer lo adelantábamos, Pedro. Quien primero lo había dicho, pues era Reuters, pero ya después, pues lo dijo en la mañanera, lo dijo con un comunicado de la Casa Blanca y también lo hizo Canadá. Así es que, pues ya se armó. Varias cosas que decir de esta reunión, Pedro. Muchísimas cosas. Porque mira, son unos datos así como para apuntar y tener a la mano, porque toda esta semana se va a estar hablando de ese tema seguramente. Esta es la primera vez que se reúnen los tres en persona, para empezar. La primera vez. A pesar de que esta reunión ya tiene muchos años de realizarse, la primera en Waco, Texas, como habíamos comentado ayer, pues no se hacía una desde el 2016, que fue la última, allá en Canadá. Y el acuerdo modificado con el nuevo nombre, que ya sabemos que cambió, que ya no era NAFTA, ahora es USMCA, y tiene su nombre en México y su nombre en Canadá, pues está vigente desde julio del 2020. Canadá y Estados Unidos tienen la relación comercial más grande del mundo. Hay que tomar nota de eso. También, pues, comparten la frontera más larga y más segura del mundo, Canadá y Estados Unidos. Canadá es el país que más le compra a Estados Unidos y ese dato sí me llama la atención. Le compra más que China, Japón y Reino Unido juntos, le compra más todavía a Canadá. O sea, es muy importante la relación entre ellos dos. Ahora México. México está entre los 10 destinos de exportación más importantes de Canadá. Y es su tercer socio comercial individual. O sea, sin tomar los bloques comerciales, lo cual, bueno, importantísimo, hay que tomar nota. México, fíjate, es el segundo país que más turistas envió a Canadá en el año 2020. Los intercambios académicos entre México y Canadá son muy importantes, Pedro. México es el segundo país latinoamericano que más estudiantes manda a estudiar allá a el país de la hoja de maple. Así es que, pues, qué importante todos estos antecedentes para ver, pues, que este acuerdo sí es muy importante. Así es que, pues, México debemos estar contentos de que esté dentro de este espacio geopolítico que se llama América del Norte. Era importante que se concretara esta reunión, sí. Lo que no es oficial aún, pues, es de qué se va a hablar, Pedro. Fíjate qué curioso. En la Casa Blanca se manejaron desde ayer dos temas extraoficialmente: política energética y flujos migratorios. Política energética, de eso es lo que se va a hablar, pero pues López Obrador dice que el tema energético no está en la agenda, pero que si sale así de casualidad, así como de chiripazo, que le preguntara así en el remoto caso Joe Biden, pues ya lo pusiste en la mañana, pero es que hay que volverlo a oír, porque pues es de colección la respuesta. Mira. Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones, y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho,
Pero en el caso de que me dijera algo, le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar. Y dígame, ¿qué se hace en estos casos? Pues así le dice Pedro. No quieren dejar de robar. Pues sí, no. ¿Será que le va a recomendar a Biden, Pedro, que los acuse con su mamá o que les diga que se porten bien a estos inversionistas o que los llene de abrazos o que les diga que ya se acabó la corrupción aquí en los Estados Unidos? Pues no sabemos, Pedro, pero eso es lo que dice. Y pues no se trata de soberanía nacional, sino que solamente se trata de pedir que se cumpla un acuerdo previamente acordado, Pedro. Ayer, Ken Salazar, y lo platicábamos, que es el embajador de Estados Unidos en México, decía que sí existía preocupación entre los empresarios, que sí existía preocupación en el gobierno norteamericano por la reforma energética que estaba poniendo en peligro inversiones importantísimas que habían hecho ya en nuestro país cuando las reglas eran otras, Pedro. Sí, fíjate que dice el presidente que así como nosotros no recomendamos a otros países lo que hay que hacer, pues acaba de recomendar en Nueva York, en la sede de la ONU, que los grandes corporativos den el 4% de su dinero, los grandes ricos den el 4% de su dinero y los grandes países den el 0.2% de su PIB, pero no recomienda a nadie nada. O sea, yo creo que ya tiene amnesia este hombre. Lo acaba de decir hace 2 días. Y ahora dice que él no recomienda nada a nadie. Bueno, pues entonces, creo que este hombre ya perdió sus cabales, ¿no? No sé, no lo veo congruente siquiera. Pues sí, el hecho es que nos conviene estar en este acuerdo comercial. No podemos echar a perder esa relación, Pedro, porque sí es bueno estar o ser cabeza de león que cola de ratón que cabeza de león. O sea, nos conviene estar con los grandes, aunque estemos, pues así, mira, te puse más rápidamente una gráfica que hace una publicación que mide el progreso social. Mira, aquí el rankeado es de 168 países, Canadá es el número 6, Estados Unidos el 24, México el 68. Pero en la parte más a la izquierda, donde están las calificaciones, pues es interesante ver cómo estamos parados con nuestros amigos. Necesidades básicas cubiertas. Canadá se saca 94.72, Estados Unidos 89.93, México 79.96. Bienestar, esa palabra que tanto le gusta al presidente. Canadá se saca 92.83, Estados Unidos 86.67, México 71.85. Oportunidades, Canadá saca 86.68, Estados Unidos 82.27 y México de panzazo pasa con 62.77. Ya entendemos por qué les dijo ayer ahí a los migrantes en el mensaje que graba, o antier cuando estuvo ahí en Naciones Unidas, cuando les aplaude y les dice, el dinero que mandaron el año pasado, $40 mil millones, buenísimo, nos ayudaron a salir adelante y además les tengo una buena noticia. Y ahí es cuando yo pensaba que iba a decir, la buena noticia es que en México ya pueden ganar lo mismo. No, la buena noticia es que el próximo año van a mandar $50 mil millones. Así es que así están las cosas, Pedro. Qué barbaridad. A ver, pues sí, tienes toda la razón, así están las cosas y esta reunión cumbre cimera de los 3 amigos en Washington, se ha dado la agenda, tanto en Washington como lo dio Marcelo Ebrard, pero yo pienso que hay un tema que se va a tener que ver a fuerza y que no se está diciendo, no se está verbalizando, que es el tema de la seguridad y los grupos de la delincuencia organizada en México. Entiendo que también hay en los Estados Unidos y en Canadá, pero en México están desbordados y todos los días hay balaceras, todos los días hay tragedias, todos los días hay masacres, todos los días hay secuestros, todos los días hay extorsiones, cobros de piso, todo. Y sobre todo un estado de gobernabilidad del narcotráfico cuando llega a repartir despensas a un municipio en Michoacán y las autoridades se quedan agazapadas porque no pueden hacer nada en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto se tiene que ver a fuerza. No puede esperar más tiempo. Yo pensé que iba a hablar del tema de la delincuencia organizada en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU. Y China y Rusia le vinieron a decir al presidente,
pues esta no es la mesa para hablar de lo que usted habló, señor presidente, pero, en fin, esas son las incongruencias, querida amiga. ¿Qué esperabas, Pedro, si cuando era la Junta de Medio Ambiente habló de otra cosa, habló de migración? Entonces, pues sí, van a decirle seguramente, ya no queremos más abrazos, queremos balazos. Queremos balazos. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Gracias, un abrazo a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Brani. Hacemos un corte y aquí estaré con más noticias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. 2:30 minutos faltan para que sea la hora y aquí les ofrezco la hora central. Un juez federal dicta prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. Modifica las medidas cautelares por pedido de la Fiscalía General de la República. Es decir, el hombre está ya formalmente preso. Emilio Lozoya afirma que Pemex adquirió la planta de agronitrogenados por pedido de la oposición en el marco del Pacto por México. Rechazó que la compra se hubiera realizado con sobreprecios. Esto lo dice la defensa. Antes, Miguel Ontiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya, informó que su cliente ofrecería reparar a Pemex un daño total de $5 millones, que en cambio se cancelarían los procesos de agronitrogenados y de Odebrecht. En tiempos revueltos, silencio y moderación deben de regir mi conducta, apunta Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. López Obrador calificó como buena decisión de Santiago Nieto de renunciar a la Unidad de Inteligencia Financiera y defendió el nombramiento de Pablo Gómez, a quien llama como un hombre incorruptible al referirse a Pablo Gómez. La Suprema Corte de Justicia atrajo el caso del supuesto homicidio del hermano de Alejandro Gertz Manero porque su exposición mediática afecta la honorabilidad, no de Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República. Fue muy cautelosa la Suprema Corte en los términos que utilizó para la expresión de esta atracción. En otro momento, Arturo Saldívar advirtió que la Cámara de Diputados pone en riesgo la reforma laboral al recortar casi 3,000 millones de pesos de la petición presupuestal del Consejo de la Judicatura Federal para el año 2022. Con 274 votos a favor, 219 en contra, la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Se registraron 1,994 reservas para su discusión en lo particular, 1,644 fueron ingresadas por la oposición. Estas se van a discutir el día de hoy y les anticipo que no van a ser, van a ser, como se dice en el clasicismo y la ortodoxia de la lengua castellana, omisos, van a ser caso omiso a lo que la oposición tenga que decir sobre el presupuesto. Al inicio del debate, Jorge Romero, coordinador del PAN ahí en la Cámara, defendió el presupuesto alterno y dice que no es una marcianada, luego de denunciar en San Lázaro que el presupuesto para el próximo año atenta en contra del federalismo. Alcaldes del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD, demandaron restituir los fondos estatales y municipales desaparecidos en los últimos 3 años. 12 alcaldes de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano buscan disponer de más presupuestos sin depender de la federación. De 252,000 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, menos de la mitad realizaron las declaraciones que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Acaba de presentarlo ahorita Adriana Brani y dice: López Obrador asegura que si Joe Biden le pregunta sobre la reforma eléctrica en la cumbre de los 3 amigos, le dirá: lo que pasa es que no quieren dejar de robar, ¿qué es lo que hago? Le va a decir al presidente, refiriéndose a las empresas americanas que han invertido en México en energías tanto renovables como no renovables. El grupo plural de 5 senadores respaldó la iniciativa de nacionalizar el litio que presentó el gobierno federal. Ex trabajadores de aduanas acampan en el principal acceso vial de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por despidos injustificados, recontrataciones no concretadas y adeudos. ASA informó que el próximo 20 de noviembre emplazará huelga a Aeromar, la Asociación de Sobrecargos
dice que emplaza a Aeromar por incumplimiento de pago de salarios y prestaciones. Senadores de Morena recorrieron las instalaciones del aeropuerto de Santa Lucía por invitación de la Sedena. Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44 en Durango, inician un paro por presuntos adeudos en bonos y prestaciones que ascienden a 500 millones de pesos. Deudas por todas partes del gobierno, por todos lados. La Profeco logra que Walmart de México pague multas acumuladas a lo largo de 2018, 19 y 20 por 30 millones de pesos. La Sedena contratará un servicio de encuestas nacional para medir los niveles de confianza, cercanía y respeto en comparación con AMLO y la iniciativa privada y medios de comunicación. Ahí estaremos todos siendo medidos. El INE advierte a la Cámara de Diputados que sin los recursos necesarios no podrá convocar ni organizar la revocación del mandato. El Consejo General del INE movió del 27 de marzo al 10 de abril la consulta sobre revocación de mandato tras modificar los lineamientos para incorporar el uso de formatos impresos y aparte le están recortando los recursos en casi 3,000 millones de pesos para la organización de este evento. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los militantes de un partido político sí tienen derecho e interés jurídico para impugnar actos vinculados con procesos internos para renovación de dirigencias, aunque no sean candidatos. Federico Dorin, diputado por el PAN, calificó como grotesca la promoción que realiza la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con la tarjeta Claudia, a lo que Claudia dice que seguirá haciendo lo mismo. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, calificó como histórico el acuerdo para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes en el estado. López Obrador reprendió públicamente a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Juan Ferrer, titular del INSABI, y les advierte que ya no quiere más excusas sobre el desabasto de medicamentos que él mismo propició. Y ahora dice, ya, no más dilaciones. Bueno, lleva nada más 3 años para que haya abasto de medicinas en los hospitales públicos y hasta este momento nada. Estamos en COVID-free, quítense el tapabocas, dice Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en una reunión del Estado. México se ubica entre los países con exceso de mortalidad en lo que va de la pandemia. Hasta julio del 2021 está Estados Unidos, está México, después el Reino Unido y así Italia, etcétera. Pero México está altísimo. No se trata de construir proyectos de energías limpias con contratos sucios, dice María Luisa Albore, secretaria del Medio Ambiente, en una intervención lamentable en la COP26, verdaderamente lamentable. Un herido y 4 vehículos quemados es el saldo preliminar de la explosión de 2 bodegas de pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México. El cártel Jalisco Nueva Generación reparte despensas entre habitantes de varios municipios de Nayarit afectados por el paso del huracán Pamela. Pedro Castillo, presidente del Perú, populista más no poder, va a vender el avión presidencial. A ver si se lo pasa la venta. El que es un experto en la venta de este tipo de aviones es el presidente López Obrador. Igual le recomienda que lo rife. En la 51ª Asamblea General de la OEA, Nicaragua pide respeto a su soberanía luego de críticas recibidas por las elecciones presidenciales del pasado fin de semana. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, promulga la ley Renacer, que habilita nuevas sanciones en contra del gobierno de Daniel Ortega. Investigadores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos citaron a otros 10 exfuncionarios que trabajaron para Donald Trump para con esto recopilar más información sobre el asalto al Capitolio. La Fiscalía General de Nueva York publicó cientos de páginas de la investigación sobre acusaciones de acoso sexual en contra del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Unos 900,000 niños estadounidenses entre 5 y 11 años recibieron la primera dosis de la vacuna en contra del COVID Pfizer desde hace una semana. Pese al aumento de casos de COVID en Croacia, el país se convirtió en el destino favorito de los rusos para obtener vacunas occidentales, que no quieren la Sputnik 5, no la quieren, y entonces se van a Croacia. China alcanza lo mismo que hacemos los mexicanos en Estados Unidos, igualito en Croacia. China alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la acción climática, una de las metas de la COP26. Los anfitriones británicos propusieron que los países eleven sus ambiciones para reducir las emisiones de efecto invernadero para el año que viene. Y entonces, si el lapso para que no haya venta de vehículos
de combustión interna se extiende hasta el 2040, pues igual se corrige y se pasa al 2035. Y así cada vez más se van a ir comprimiendo más los tiempos. La compañía privada de cohetes de Elon Musk, SpaceX, lanzó a 4 astronautas más a la Misión Espacial Internacional, a la ISS, y cumplirán un viaje científico de 6 meses dándole la vuelta a la Tierra en un evento extraordinario de la ciencia del hombre. Elon Musk vendió 934,000 acciones de Tesla, con las que recaudó $1,100 millones para pagar impuestos en los Estados Unidos. Visita nuestro sitio de centralfmequilibrio.com. Te invito también a que lo hagas en nuestras aplicaciones de iOS y en Android. ¿Para qué me tengas ya en el teléfono? Haz lo propio en podcast. Estamos en Amazon, estamos en Apple, estamos en Deezer, estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, estamos en Google y estamos, por supuesto, también a través de nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y estoy comprometido contigo, y por lo mismo, el día 25 de noviembre estaré contigo en Veracruz, en la hacienda Cielo Tizú. Voy a hacer mi primer presentación después de meses de estar ausente de México. Y ahí voy a emprender el inicio de un tour por toda la República Mexicana, que lo conocerás como Somos México. ¿Qué pretendo con Somos México? Que ganemos tiempo y que si todavía hay 3 años más que esperar a que termine este gobierno, no son 3 años más de inacción. Tú y yo podemos empezar a darle la vuelta a esta página ignominiosa de la Cuarta Transformación y hacer que México salga adelante. Somos México. Punto. Ahí estaré contigo. Regreso. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues vamos con Roberto José Pacheco. Ha venido siguiendo esta aprobación del presupuesto para el 2022. ¿Y qué es lo que nos tienes, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Pues ayer San Lázaro, mi estimado Ferriz, fue un escenario de romería. O sea, imagínate más de 300 alcaldes de la oposición de diversas partes del país, más diputados, empleados. Bueno, la explanada de San Lázaro se convirtió en una auténtica romería. Nada más faltó que los alcaldes llevaran sus productos regionales para venderlos, ¿no? Ahora que necesitan recursos. Y te comento, Pedro, que luego de un receso de casi 6 horas para ordenar los casi 2,000 reservas, estamos hablando de que podría ser una cifra récord para Guinness, el hecho casi 2,000 reservas, o sea que van a empezar a discutirlas hoy y podrían terminar hasta el domingo o hasta el lunes. Así pues, la mayoría de Morena y aliados aprueban, Pedro, en lo general, el presupuesto de egresos de la Federación 2022 con 274 votos a favor contra 219 y 3 abstenciones. El día de ayer, sin sorpresas, te podríamos decir, no hubo golpes, no hubo conato de bronca, pero con un debate y posicionamientos intensos por espacio de unas 4 horas, los legisladores defendieron a capa y espada sus posturas. Incluso podríamos decir que se cayó en unos posicionamientos reiterativos donde prevalecieron las descalificaciones. Bueno, te comento que ayer, metafóricamente, los coordinadores parlamentarios de la oposición y también de Morena y aliados, pues enseñaron sus músculos, es decir, su fuerza representativa con sus diputados y exhibieron, como te digo, metafóricamente sus músculos con mantas, pancartas, defendiendo sus posturas en torno al presupuesto del próximo año. En esta producción legislativa, el diputado Jorge Herrera señaló que en el centro de las discusiones está el llegar a acuerdos de cómo se va a devolver el dinero a la población, producto obviamente de los impuestos. Escuchemos un fragmento. Entonces,
que tenemos por un lado niñas y niños con cáncer y por otro lado, diputada, una refinería, la salud popular de todo un país o una refinería. Con el presupuesto de este año, 3 veces el programa de estancias infantiles. Diputada, ¿qué le parece? La mañana de ayer, mi estimado Ferriz, fue intensa en el complejo legislativo de San Lázaro por la discusión del gasto público del próximo año. Allí en San Lázaro se inició el debate del presupuesto de egresos y de manera paralela con la participación de los alcaldes de la oposición, quienes demandan más recursos a sus municipios. A este foro acudieron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD de esta coalición Va por México. Ante más de 300 alcaldes reunidos, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues cargó sus baterías contra el dirigente de Morena, Mario Delgado, a quien califica como un lacayo del presidente de la República. Acusa al morenista de cerrar los espacios de diálogo con la oposición y recordó que el presupuesto de egresos de la Federación se construye por la vía de los consensos. Y ante esta cerrazón, el priista lanzó un dardo con jiribilla. Escuchemos. Tengan claro, ellos pueden tener mayoría para aprobar el presupuesto, pero no tengan duda que para las reformas de este país necesitan el voto de la oposición. Así es, para las reformas constitucionales, Morena requiere de los votos de la oposición, principalmente del PRI, y cuentan mucho, porque, mi estimado Ferriz, se requiere mayoría calificada, es decir, el voto de las 2/3 partes de los presentes durante una sesión donde se apruebe una reforma de carácter constitucional. Así pues, están las situaciones dadas, habrá cambios o no, modificaciones, lo veremos en una discusión larga, que podría inclusive, Pedro, pues darse hasta el próximo sábado o el domingo, porque casi son 2,000 reservas. Va a ser muy desgaste el trabajo legislativo a partir de hoy. Sí, imagínate 2,000 reservas en las que van a enfrascarse en discusiones cuando la oposición se empiece a desesperar porque no son tomados en cuenta y Morena y sus aliados se burlen del cinismo de la ultraderecha y de un pretendido reposicionamiento que tuvo en el argumento de Morena al país postrado en años anteriores. Va a ser una especie como de una cena de muchas confusiones, ¿no? Va a ser de posiciones encontradas, de cerrazón, de mayoría mecánica, alzando las manos, desechando, se vuelve muy reiterativo y aburrido, hasta tedioso. Nada más cuando suba nuestro actor legislativo Fernández Noroña, a lo mejor hace algún escarmiento, algo así que pueda, pero sí va a ser muy tedioso, pero al final de cuentas es una lucha legislativa donde cada quien tiene sus posicionamientos y defiende sus intereses. Así es. Roberto José, como siempre, te abrazo, querido. Hasta luego, mi estimado. Gracias. Vamos a hacer una... ¿Quieren descansar tantito? Físicos teóricos de la Universidad de Goethe en Alemania han conseguido modelar supercomputadoras 3D y en ellas han propuesto un modelo de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia Messier 87, que es la primera imagen que se da de algo así. Messier está aquí cerquita, a 55 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo, siendo una galaxia gigante con 12,000 cúmulos globulares, lo que hace palidecer a los 200 cúmulos similares que existen en la Vía Láctea. Es decir, es muchísimo, millones y millones y millones de veces más grande. Este agujero negro emite un chorro de plasma a una velocidad próxima a la luz en una escala de 6,000 años luz de largo. Imagínense a la velocidad de la luz, 6,000 años luz. Es el eje de la emisión de energía que produce este hoyo negro. Este misterio de los hoyos negros en el universo es, vamos a verlo de alguna manera, es como el cementerio del universo, a donde se va a sepultar la última expresión física de la materia para convertirse en energía. Esto que estamos viendo es la recreación de un
hoyo negro, Messier, a 6,000 años luz de distancia. No, y con todo esto, impresionante el darnos cuenta de que la emisión de todo esto puede ya no estar, puede ya no ser, porque pasó esto hace 60 millones de años luz y a lo mejor esto ya desapareció. Vamos a hacer una pausa y regreso aquí con... Me intriga las distancias de este lugar maravilloso en donde se gesta el fenómeno de la vida. Y por eso, al no entenderlo, me veo obligado a llamarle milagro. Regreso después de esta pausa. La voz interior, el estado de los estados. Central FM. Equilibrio. Como se está empezando con la crisis económica, empieza a verse ya de una manera mucho más evidente una crisis institucional, no solamente con los gobiernos o con las empresas, también con organizaciones, por ejemplo, de ayuda tradicionales como es la Cruz Roja. Y esto es lo que hoy se presenta desde Tampico y Nora Castro nos tiene el informe de lo que pasa ahí. Y te saludo, Nora, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, gracias. Muy buenos días. Efectivamente, llamado de ayuda, de auxilio. Ahora es Cruz Roja quien pide ayuda. Deuda que asciende a más de 2 millones de pesos, Pedro, con proveedores. Cruz Roja en Tampico lanzó este llamado hacia la población. Requiere el aporte social para continuar operando. El presidente del patronato, Eduardo Lacabex Palacio, atribuyó esta falta de recursos a los eventos que están suspendidos ante la llegada de esta pandemia por COVID-19 que todavía continúa. Escuchemos lo que señaló. No nos han dejado de dar gasolina, no nos han dejado de dar medicamentos o equipo de curación o material de curación, pero todo tiene un tope. Por más bien intencionado que sea el proveedor, por más solidario que sea el proveedor, va a llegar en algún punto en que nos diga, oye, no te puedo suministrar, ya sea gasolina, material de curación, papelería, lo que tú me digas. Sí, las cosas por estos lugares, Pedro, lamentablemente, pues estos organismos, la benemérita institución Cruz Roja, aquí está en agonía. Está en agonía. Y fíjate, después de que esto lo denuncias, Nora, vamos a empezar a ver cómo otras subsedes de la Cruz Roja en el país van a manifestar lo mismo. Ya estoy empezando a sentir que va en este mismo sentido algunas expresiones de la Cruz en otras partes de México, lamentablemente. Querida amiga, gracias y un saludo a toda la gente ahí en el 101.7, allá en La Mexicana, en Tampico, Madero, con todo mi cariño. Nora, gracias. Gracias y buenos días. Vamos a hacer un corte. Fíjense que yo no había escuchado en todos los años que tengo de comunicador una crisis de impago en la Cruz Roja. Y esto que está pasando en Tampico, Madero, créanmelo, ya se está empezando a sentir en otras partes de la República Mexicana. Organizaciones, hablo de instituciones, Cruz Roja, bomberos, policías, trabajadores municipales de limpia. Me decía ayer un amigo que acaba de llegar de México, estoy impresionado de la cantidad de baches que hay en las calles, en la capital de la República Mexicana, en Metepec, en Lerma, en Toluca. Y esto multiplícalo por donde tú quieras. Los municipios institucionalmente están fallando en función de un recurso que no existe. Entonces, ¿a qué se van? A lo central, a lo primario. Y cuando ya no pueden ni siquiera con eso, porque no pueden ni siquiera pagar su nómina, entra en crisis, mientras que la federación pide dinero para regalarlo. Démosle vuelta a la hoja. Tenemos que hacer algo hoy. En 3 años, hasta el 2024, si seguimos sin hacer nada, van a acabar con México. Regreso después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. ¿Cómo estás? Ferriz de Con. Pues con la novedad de que hoy es jueves.
Entonces, eso siempre... Ese es un buen prólogo, ¿no? El jueves es buen día, ¿no? Prólogo para un buen libro. Bonito día porque ya estás acercándote al fin de semana, ya sabe a viernes, ya, está bien, ¿no? Está sabroso. Despierto, jueves, vamos. Pero bueno, vamos a hablar hoy. Ya pusiste el video que quiero volver a poner sobre el presidente aceptando el desabasto de medicamentos. Entonces mira, como buen porro, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿quién generó el desabasto de medicamentos? Él. O sea, había un sistema de compras en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Primero lo consolidó y después lo desaparece. Lo consolida para dárselo a Birmex, y Birmex lo hemos venido diciendo. No tiene estructura. No tiene estructura. Entonces, haz de cuenta que ahorita te hago a ti que reparta las tarjetas del INE. Desde hoy, el ingeniero Ferriz de Con va a repartir las tarjetas del bienestar. Entonces, no tienes infraestructura, no tienes tarjeta, no tienes nada, pero tienes la responsabilidad. Entonces, como buen porro que es Andrés Manuel, genera el desastre, se beneficia del desastre, porque en la retórica de los neoliberales, en la retórica del robo y la tranza, se beneficia políticamente y después lo avienta, se lava las manos y hasta ahora que ya tiene el agua pasadito la nariz, se avienta la declaración del día de ayer que escuchamos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero. De lo que dice, ya tenemos que acabar de resolver el problema de los medicamentos porque lo más rescatable de esto es que él no puede dormir. Bueno. Olvídate que los niños estén muriendo, olvídate de que hay gente que está padeciendo enormes enfermedades porque no hay medicamentos. No, el señor no puede dormir. Ahora sí que sáquense el Tafil. O sea que lleva 3 años de insomnio. No, mínimo. Es lo que lleva. Por eso por eso luego habla dormido. Lo ven ahí sonámbulo por la cocina de Palacio Nacional a las 3 de la mañana. No puedo dormir, pues una torta. Se habéis hecho un flan. Pero bueno, entonces genera esto, pero ¿en dónde vamos a dejar las declaraciones de Hugo López-Gatell, que hace no mucho tiempo decía esto? Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una... Entonces, hace pocos meses, los padres de familia eran golpistas del conservadurismo de la derecha porque estaban reclamando la falta de medicamentos para sus hijos. Bueno. Entonces, ya que acepta el presidente este tipo de cosas, ya que el presidente de la República acepta que no hay medicamentos, ¿en dónde dejamos la narrativa de Hugo López-Gatell, que hace poco acusaba a los padres de familia de defender a sus hijos, de ser golpistas porque quieren desprestigiar al que no duerme? Entonces, pues es la hipocresía que tiene este gobierno por todos lados. Mira, te voy a dar otro dato hipócrita del presidente. ¿Te acuerdas el acuerdo que se suscribió en Glasgow? Este acuerdo para la deforestación y después se hizo un acuerdo para la emisión el no deterioro de la tierra, de carbono, etcétera. Entonces, en el acuerdo hay una cláusula que dice que los países firmantes deben de desaparecer los autos de combustible, de combustible fósil interna para el 2035. Entonces, yo me quiero imaginar que ya después de todo el alboroto que se hizo, alguien decidió leer lo que estaban firmando. Y entonces, el día de ayer, escucha esta, la Secretaría de Economía saca un comunicado diciendo que el tratado que firmaron no es vinculante. Entonces, nada más lo firmaron por firmarlo. Y ya de entrada se hacen para un lado y dicen, nosotros no vamos a poder cumplir eso. Claramente México, después de sacarse... Por un lado, en Glasgow se comprometen a que
no se vendan ya vehículos de combustión interna a partir de cierto tiempo. La política que tiene el gobierno de los Estados Unidos para el 2035. Bueno, estados como California lo tienen inclusive para el 2030. Sí. Entonces, el tratado internacional... Otros para el 2040 también. Otros para el 2040, pero en este tratado es 2035. Saca la Secretaría de Economía que no es vinculante. Entonces, así es la palabra. Imagínate la palabra que puede tener México a nivel internacional. Cuando los tratados internacionales que firmen, al día siguiente, las secretarías que tendrían que asumir las responsabilidades los declaran como no vinculantes cuando en la estructura legal del país está la Constitución y después están los tratados internacionales que se puedan llegar a firmar en grado de importancia. Entonces, nada más para que le vayamos midiendo. Otra cosa que se platicó el día de hoy en la conferencia mañanera, el presidente está en Colima, en donde habló de Santiago Nieto. Y en esta plática habla de Santiago Nieto, imagínate, dice, no, pues es un abogado que conocemos, que es muy bueno, muy honesto, probo, un hombre al que queremos y consideramos, pero aún así le cortaron la cabeza. Entonces, lo que decíamos ayer, si eres bueno, si eres honesto, si eres responsable, si haces bien tu trabajo, entonces ¿por qué te mochan? Y saca las palabras y dice que los servidores públicos, como decía Juárez, tienen que saber vivir en la honrosa medianía. Y te quiero dar un dato que acaba de salir del INEGI, que si me lo ponen en pantalla, por favor. 6.3 millones de mexicanos tuvieron que dejar la clase media. ¿A dónde se fueron? No me quiero imaginar que se hicieron socios de Elon Musk o de Slim. Estos 6.3 millones de mexicanos que vivían en la honrosa medianía, que por cierto el presidente ataca constantemente, pues tienen que dejarla para irse a la pobreza. Y entonces son datos importantísimos, son datos que nos deberían de escandalizar, de ver cómo 6 puntos, y a esto súmale los 10 millones de mexicanos que se unieron a la pobreza extrema. Entonces, así como la base de la pirámide está creciendo, en lugar de ir al revés, estamos creciendo una base de la pirámide en la pobreza y pobreza extrema, la clase media cada vez más chiquita, y el presidente llamando a vivir en la honrosa medianía, esta honrosa medianía que está ayudando a destruir. Así es. Pero tienen un efecto teflón estas gentes de la izquierda, porque nada se les pega. No son culpables de nada, todo se les resbala. Todo se les resbala. Si estos datos los hubiera generado Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o cualquiera, lo hubieran quemado en leña verde. Sí. Y aquí le echan porras. Mira, ten un dato nada más para que lo tengan la gente en la mano. La inflación en el periodo de Felipe Calderón fue del 3.5% promedio. Ahorita Andrés Manuel está en el 6.5%. Sí, vamos a terminar. Nada más para tener ese... Si nos descuidamos tantito, terminamos en 7%, ¿eh? Y si para el año que entra aumentan el salario mínimo al 21%, como se dice, se nos va a ir la inflación a 2 dígitos, pero en lo ya que... nos descuidamos. Es que ya no es si nos descuidamos, ya nos descuidamos. La inflación seguramente va a acabar en 7 este año. Ah, no, eso júralo, eso júralo. Vamos a, querido... Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con Central Dynamics. Hay muchas cosas que platicar contigo. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y aquí con Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics, y te saludo esta mañana. Querido amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Pedro, muchas gracias por el espacio. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos a un abogado corporativo basado aquí en Houston, se trata de Mark Murra, y él tiene un abanico muy amplio de servicios profesionales que provee a mexicanos y extranjeros aquí en Estados Unidos. Tiene un despacho multifuncional, prácticamente cualquier litigio comercial, cualquier cuestión para lo que tiene que ver con la compra de inmuebles, lo que es real estate. Siempre hay que conocer exactamente, antes de hacer una inversión, antes de comprar alguna propiedad, lo que una persona debe de conocer para no poner en riesgo es la consultoría que le puede ofrecer un abogado. Entonces te quiero presentar con Mark Murra, que ya lo conoces muy bien. Pues le damos la bienvenida. Welcome this morning, dear Mark. How are you doing? Hi, Mark. Good morning. Nice to see you. How are you, Mark? I'm well. How can we help people that are interested in being part of the American economy? ¿Cómo podemos ayudar a que haya gente que esté interesada en la economía de los Estados Unidos?
Yeah, I think the best thing for people to be doing is to contact, their business advisors who have good contacts in the United States so that they understand what they're getting into. Lo más importante, hold on, sir, please. Lo más importante es que haya gente que está interesada aquí, estar en los Estados Unidos y se ponga en contacto con gente que tiene el conocimiento y la relación como para saber qué es lo que tienen que hacer en el momento en que lleguen a tener este interés. Yes. There's so much that's the same in Mexico and in Texas, particularly in the U.S. There's obviously the cultural connection and history of the two, of Texas and Mexico. What we find with our clients is almost every Mexican client we deal with wants to invest in real estate in the U.S. It's kind of the gold standard for investment. And so we are dealing with many, many Mexican clients who are bringing capital north to invest in both companies and but particularly in real estate. Bueno, dice que hay muchas similitudes entre algunas de las leyes que se dan en el estado de Texas con respecto de los Estados Unidos con México y que muchos mexicanos llegan a los Estados Unidos con la idea de invertir fundamentalmente en real estate, pero también en corporaciones que pudieran funcionar bajo el interés del patrimonio que hicieron en México, pero ya basado en los Estados Unidos. Y en este sentido, mayormente el tema de real estate para muchos mexicanos que están trayendo dinero a Texas y también para muchos mexicanos que quieren tener actividad económica a nivel empresarial. Yes, Mark. As much though as there are similarities, there are obviously differences between Mexico and Texas and how we do things legally. So what we try to do for our clients is make sure that they're protected in the United States and it interacts well with their Mexican legal needs, particularly in terms of estate tax, probate, legal protection, insurance. There are certain things we do in the United States that are not done the same in Mexico, and so we try to educate our clients on that. Vean, lo que dice es, en el momento que vienes a los Estados Unidos, tienes que cumplir con una serie de obligaciones que no son todas iguales a las obligaciones de México, que se cumplen en México, y nosotros tenemos la obligación de llevar de la mano a nuestros clientes para que comparezcan a nivel fiscal, otro tipo de obligaciones a niveles estatales, a niveles digamos, de la protección que tienen que tener estas operaciones en función de las autoridades, y todo esto es parte de los mecanismos que nosotros implementamos con the simplest way, It's right. Like trying to downsize the difficulties and try to do it easier for the people. O sea, la idea es hacerlo fácil para la gente y que comparezcan ante las autoridades tejanas y norteamericanas de la manera más armoniosa. Esa es la función de especialistas como yo. Well, we know, having done this, I've been representing Mexican national clients for over 20 years. We understand the issues that everyone coming north from Mexico in a business setting is going to face. And so we have an office in Houston, the Woodlands, which is Monterrey North. We have an office in Monterrey, and we have an office in McAllen to serve our cross-border clients. Our website is in Spanish. We have Spanish-speaking attorneys. We have Spanish-speaking staff, and all of our materials are in Spanish. So we really target the Spanish-speaking business community and try to help educate them on what they need in terms of, as you said, the simplest one-stop solution for their needs. Dice, nosotros nos hemos multiplicado, hemos estado ya, tenemos una oficina en Woodlands, tenemos una en Midtown, allá en Houston, tenemos una en Monterrey, tenemos una en la frontera, y la idea es facilitar, tenemos una experiencia de 20 años, sabemos cuáles son las necesidades de la gente que se nos acerca y pues hemos profesionalizado. Quiero decirles que el equipo de Mark Murrah es, para mí, uno de los burós de legales más serios, influyentes, interesantes y que hacen las cosas de tal manera amigable contigo que se convierten en el principal interesado que a ti te vaya bien. Y por lo mismo, Mark Murrah para mí es un ejemplo del tipo de asesores que nosotros les podemos acercar en Central Dynamics como uno de los hombres más respetados en los Estados Unidos en ese sentido. Mark, thank you for being here with us. Thank you. You look very elegant this morning. Well, for Pedro Ferriz Tocon, I had to put on a tie. I'm sorry. On this Thursday, I missed you. Thank you so much, Mark. Thank you, Mark. Tengo un comentario que hacer.
Mark Murra es uno de nuestros principales sponsors para el evento del 12-3 de diciembre y nos da mucho orgullo que se haya incorporado al equipo de Central Dynamics para educar a nuestro auditorio. Para información del despacho de Mark Murra pueden entrar a centraldynamics.info y en Conferencia de Inversionistas encontrarán la información del evento. Él estará ahí con ustedes para darles toda la asesoría legal que se requiere para poder hacer un movimiento de inversión o de residencia en este país. Es importantísimo hablar con este hombre si quieres venir a los Estados Unidos Los a esperamos. invertir. 2 y 3 de diciembre, información en centraldynamics.info y registros abiertos. Regreso después de esta pausa. Gracias, Enrique. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Alex Reyes y los deportes, querido, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Un abrazo desde Guadalajara. Aquí estamos. Ayer dio inicio este torneo, las finales de la temporada de la WTA con las 8 mejores tenistas disponibles. Un gran ambiente, un escenario que ayer lo platicábamos con Gustavo Santoscoy. Pedro, se construyó exprofeso para este evento con capacidad para 7,000 personas y ayer en la noche me dio mucho gusto para el partido estelar ver cómo pues está prácticamente al 90%, 6,300 personas estuvieron presentes para disfrutar de un gran juego, Pedro. Anoche fue un espectáculo el que ofrecieron la checa Karolina Pliskova, número 4 del mundo, en contra de la española Garbiñe Muguruza. 3 sets, el primero para la ibérica, el segundo para la checa y el tercero se fueron parejitas todo el set, 6-6. Después la muerte súbita y gana Pliskova 8-6 y con ello se lleva la primera victoria de este día. La otra jornada también, bueno, pues tiene cosas, la de este día, mejor dicho, tiene cosas muy atractivas. Temprano a las 2 de la tarde, la griega María Sakkari enfrentará a la polaca Iga Swiatek. Poco más tarde, Alina Sabalenka, la número 2 del mundo, pero como no está la australiana Ashley Barty, que es la 1 en el ranking, Pedro, bueno, pues Sabalenka está rankeada como la mejor del torneo, enfrentará a Paula Badosa, la otra española presente, y el juego estelar, por primera ocasión, y esto creo que vale la pena resaltarlo mucho, Pedro, una mexicana presente en el torneo de maestras, como anteriormente se le conocía, Juliana Olmos haciendo pareja con Sharon Fishman, la canadiense, estarán enfrentando a las checas Krejcikova y Siniakova. Es muy importante destacar esto, Pedro, porque estar entre la élite no es fácil y el tenis mexicano ha sufrido muchísimo a lo largo de estos últimos 15, 20 años. Ahí estuvo hace algunos meses Renata Zarazúa dando la gran nota en el abierto de Australia, en el abierto de París también. Y el año ha sido constante para Juliana Olmos, que hoy es la 23 del mundo en el ranking de dobles. Y esto decía de lo que ha sido para ella un año espectacular para la tenista mexicana. Siento que fue mi mejor temporada. Entrené con mis amigas, me lo pasé muy bien y mejoré mucho. Y empezando en Australia, llegué a cuartos de final y creo que ahí en este torneo me di cuenta que sí puedo jugar los torneos más grandes y también ganar. El año pasado siempre decía, quiero ganar 1 o 2 rondas, pero siento que este año ya me di cuenta que puedo hacer más y siento que cada semana fui mejorando y ganando más confianza, más experiencia y no sé, ha sido un año increíble. Pues ojalá hoy tenga buen debut la mexicana Juliana Olmos contra la pareja mejor rankeada y haciendo conjunto con la canadiense Sharon Fishman. Hoy, Pedro, 11 de noviembre, será un día histórico en el deporte mexicano. También por primera ocasión una mujer se convertirá en la nueva presidente del Comité Olímpico Mexicano. Por un lado, Marijose Alcalá, exatleta, deportista de alto rendimiento, varias participaciones a nivel mundial, incluyendo Juegos Olímpicos, estará buscando y encabezando una planilla en contra de la rival o la opositora que es Norma Olivia González, que si bien seguramente en algún momento tuvo la práctica del deporte, ya se ha enfocado a la abogacía y también a todos los temas legales dentro del deporte. Si te parece, escuchamos brevemente a Norma Olivia González, quien para muchos pues es la mano, o mejor dicho, la representante de Ana Guevara en esta contienda, cosa que ya de entrada le resta muchísimos puntos por estar
seriamente ligada con Ana Guevara. Desde el primer día de nuestra gestión, transparentaremos el manejo de los recursos económicos y materiales, con lo que limpiaremos la imagen del Comité Olímpico Mexicano y del deporte en general. Recuperaremos el liderazgo que jamás debimos perder. No solo es abrir las instalaciones del CEDOM, sino regresarles a todos los deportistas, entrenadores y federaciones el espacio que siempre les perteneció. Bueno, las palabras de Norma Olivia González, que es, insisto, pues la candidata de Ana Guevara y ya lleva mucha desventaja. Y por el otro lado, la candidata oficial en términos generales es Marijose Alcalá, que tiene por allí algunos bandidos presidentes de federación, entre ellos Rosalía Alvarado, dentro de su planilla. Y bueno, pues así las cosas, Pedro, pero hoy será histórico. Carlos Padilla deja la presidencia del COM y hoy conoceremos a la primera mujer que encabeza este organismo representante del Comité Olímpico Internacional en nuestro país. Te mando un abrazo, querido Pedro, que sea un gran jueves para ti y para todo el auditorio. Gracias, querido. Y ya con esto nos despedimos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella en las redes sociales, en nuestras plataformas y el día de mañana, por supuesto, aquí en la primera emisión de centralfmequilibrio.com. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Estaremos en contacto. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.